Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestra última clase de músculo. Vamos a hacer el resumen de la última parte. Hemos dividido en 3 partes. Ahora lo que vamos a hacer es diferenciar el músculo esquelético, que ya lo conocemos, con el músculo liso y el cardíaco. Ya conocemos el mecanismo de contracción muscular, ya conocemos la teoría del muscle. Entonces vamos a ir revisando. Vamos a hacer un cuadro. Vamos a complementar todo lo que nos pueda faltar para el detalle de cada una de las células musculares. Nos vamos a basar en algunas variables para poder diferenciar a los músculos. Aquí vamos a ir colocando los nombres de nuestros músculos. También las variables que vamos a utilizar para poder diferenciarlas a las células. Esto será para el músculo esquelético. Esto será para el músculo cardíaco. Y continuamos esto para el músculo liso. Ahora, ¿cuáles son las variables que vamos a utilizar? Son varias, ¿no? Son muchas. Vamos a hacer aquí las divisiones. Tenemos que ver todas las variables que podamos utilizar, desde las localizaciones, núcleos, tejido conjuntivo, retículo endoplasmático liso, sarcómeras, túbulos T, regeneración, mitosis, etcétera, todo eso. Y así vamos a tener un panorama más claro de este capítulo. ¿Listo? Que esta parte no se observa, ¿no? Ahí. Y acá también vamos a repasar esto más. Listo. Ahora vamos a ir colocando los nombres. Aquí es músculo esquelético. Esquelético. Aquí va a estar nuestro músculo cardíaco. Vamos a hacer con diferentes colores para poder diferenciar a cada uno de estos músculos. El cardíaco. Y aquí al final vamos a hablar sobre el músculo liso. Ahora vamos a las diferencias, a las variables que vamos a utilizar para poder diferenciar. Vamos a utilizar desde lo más fácil. Localización. Luego pasamos a hablar sobre el núcleo. Sarcómeras. Puede llamarlo sarcómero, sarcómera, es igual, es la unidad de contracción. Tejido conjuntivo, tejido conectivo o conjuntivo es igual. Túbulos T, los túbulos T transverso. Vamos a hablar sobre el retículo endoplasmático liso. Retículo sarcoplásmico, ¿saben qué es? Retículo sarcoplásmico liso. Control del calcio. Control del calcio, pero hay que ser específicos durante la contracción, solo durante ese momento. Unión del calcio. Medios de unión celular. Contracción.
mitosis, regeneración. Y si nos recordamos de alguna otra variable, pues la adicionamos. Aquí vamos a hacer un esquema de cada uno de estos músculos para complementar y comparar. El esquelético. Aquí el cardíaco. Y aquí el liso. Los núcleos ya hablando del músculo cardíaco, aquí vamos a hacer algunos detalles. El liso, el esquelético y el cardíaco son similares. Están constituidos por las bandas, el sistema de bandas, las bandas oscuras y las bandas claras, las bandas A y las bandas I. Ambos son músculos estriados. El liso es el músculo que no posee en su interior ningún tipo de estriación ni sistema de bandas. Aquí igual tenemos el sistema de bandas. Después, visión al microscopio óptico. Lo básico, ¿no? Después vamos a completar. Aquí están los núcleos que conocemos aplanados y periféricos en el músculo estriado esquelético. Y un detalle, por cierto, que ahora lo voy a hacer en el músculo cardíaco, es que presentan unas divisiones entre célula y célula que son medios de unión, llamados los discos intercalares. Estos medios de unión van de una línea o disco Z a otro disco Z. En base a esto, entonces, empezamos a hablar de cada uno de los músculos y los vamos a ir comparando. Localización. El músculo esquelético, como músculo voluntario, podemos encontrarlo en la porción carnosa, en las paredes de nuestro organismo, en las paredes del cuerpo. Es cualquier músculo que podemos nosotros contraer a voluntad propia, porque es el único voluntario de estos, ¿no? Este y este son voluntarios. Se encuentra en las paredes corporales, pero también podemos encontrar en zonas, en regiones donde la prioridad es otro músculo. Por ejemplo, estoy hablando de las vísceras. En las vísceras del conducto alimentario, el músculo que predomina es el liso. Pero podemos encontrar aquí un músculo esquelético, imagínense, justo al inicio y al final, en el tercio superior del esófago y en el esfínter anal externo. Ahí hay músculo esquelético. Solamente como un detalle adicional. Entonces acá los nombres pueden ser variados, ¿no? Pueden colocar bíceps, tríceps, cuádriceps, abdominales, recto, oblicuo, etc. Hay bastante localización para este músculo esquelético. Ahora el cardíaco. Este ya está más limitado. Cuando hablamos de este músculo cardíaco nos referimos al corazón. Pero el corazón está formado por tres capas, ¿no? Que de adentro hacia afuera son el endocardio, el miocardio y el epicardio. El miocardio es el que está constituido por este músculo. Miocardio. Y también vamos a encontrar un poco de este músculo cardíaco en la túnica media de vasos sanguíneos que están en relación al corazón. Por ejemplo, las venas pulmonares tienen músculo cardíaco en su túnica media, solo en la parte que está junto al miocardio. Después se continúa con músculo liso.
Y acá en el músculo liso podemos hablar de las vísceras que he comentado hace poco, conducto alimentario, vasos sanguíneos. Vamos a colocar estas dos localizaciones, es suficiente. Hay varias más. Vías respiratorias también hay músculo liso. También la piel, el músculo erector del pelo. En fin, ahora vamos a hablar del músculo o del núcleo. Vamos a comparar los tres músculos y para eso yo tengo acá mi gráfico. Aquí está el músculo esquelético. ¿Cómo es en cuanto al núcleo este músculo esquelético? Es con un solo núcleo, con más de uno, con dos o con varios. Tiene varios núcleos, una célula muscular esquelética. Es multinucleada la célula. Esquelético, multinucleado, con núcleos aplanados y periféricos. Músculo cardíaco. Acá están. Los discos intercalares que vamos a mostrar acá corresponden a la división entre célula y célula. Son medios de unión, ¿no? Que engranan entre una y otra célula cardíaca. Cada núcleo acá pertenece a una célula. Posición central, pero puede tener hasta dos núcleos. Acá sería 1 a 2. Posición central. Músculo liso, como estamos observando acá, un solo núcleo de posición central. Vamos al sarcómero o la sarcómera, la unidad de contracción del músculo estriado. Esa es la definición. La sarcómera es la distancia que existe entre disco y disco Z de banda I. Esa distancia es el sarcómero. El músculo esquelético, claro que tiene su sarcómero. Sí, posee. El músculo cardíaco, igual, lo propio, posee. Y nuestro músculo liso no tiene. Como no tiene bandas, entonces no posee. No tiene. Y como corresponde el sarcómero a la unidad contráctil, la pregunta o la duda sería, ¿cuál es la unidad de contracción del músculo liso? Si del esquelético y del cardíaco es la sarcómera o el sarcómero. No tiene el músculo liso. Entonces, ¿cuál es su unidad contráctil? Toda la célula. Ahí hacemos, ¿no? Podemos hacer la relación con otras bibliografías y encontramos que la célula íntegra, toda la célula muscular lisa funciona como unidad contráctil, al no tener sarcómera. Vamos al tejido conjuntivo. Me refiero a las túnicas de tejido conjuntivo en relación a los músculos. El esquelético es el que tiene las túnicas de tejido conjuntivo más diferenciadas. Las tres túnicas estarían acá bien diferenciadas. Estamos hablando del epimicio, perimicio y el endomicio. ¿Recuerdan? Tejido denso irregular, reticular. Ahora, ¿qué pasa con el cardíaco? Y vamos a hablar junto con el liso. En estos dos músculos no están bien diferenciadas las túnicas como el epimicio y el perimicio. Solamente está bien diferenciado su endomicio. Pero no es el único tejido conjuntivo del endomicio. En estos músculos hay otras capas, pero mal definidas. Podríamos colocar endomicio y tejido conjuntivo mal definido. Entonces acá colocamos endomicio. Y en el liso también
endomisio. Podemos adicionar esto, ¿no? Y tejido conjuntivo. Igual acá. Vamos a los túbulos T. Los túbulos T transversos que tienen la función de expandir la despolarización del sarcolema, de la membrana plasmática, la onda de despolarización. Túbulos T. ¿El músculo esquelético posee? Claro que sí, eso hemos estado estudiando. Sí, tiene. ¿Y dónde se ubica? Entre las bandas A y las bandas I. Entre banda A y banda I. Y junto con el retículo endoplasmático liso, retículo sarcoplásmico liso, forma triadas. Y son, por cierto, 2 triadas por cada sarcómero. Vamos con el músculo cardíaco. También tiene sus túbulos T. Y sus túbulos T transversos no están entre la unión de la banda A y la banda I, sino siguen los discos intercalares. Sigue esa disposición, esa dirección. También posee el músculo cardíaco sus túbulos T transversos, sí, a nivel de los discos intercalares. Y lo que se forman son diadas. Forma diadas y aquí triadas, menos en el músculo cardíaco porque el retículo sarcoplásmico liso, que vamos a ver en un momento más, es poco desarrollado, por eso forma solamente diadas. En el músculo liso no existe, no posee túbulos T. Existe una estructura similar. Esta es en mayor tamaño una célula muscular lisa. El túbulo T sabemos que no es más que la prolongación del sarcolema. En el túbulo o en la célula muscular lisa tenemos unas invaginaciones, unos plegamientos de la membrana al interior del sarcoplasma que se llaman las caveolas. Caveolas que reemplazarían en cierta manera el túbulo T. Estas caveolas tienen función de poder controlar la concentración de calcio. Es que las caveolas sirven como un depósito de calcio para administrar a la célula durante la contracción muscular. Su función está relacionada con el control del calcio. Eso podemos anotar acá, la presencia de las caveolas subsarcolémicas. Dice subsarcolémicas porque están por debajo del sarcolema, de la membrana plasmática. Seguimos avanzando y ahora hablamos del retículo sarcoplásmico liso. En el músculo esquelético tiene, sí, y bien desarrollados estas organelas. Recuerdan que hemos diseñado dentro del sarcoplasma cada miofibrilla. Recuerdan un poco los miofilamentos de actina y miosina juntos están envueltos por el retículo sarcoplásmico liso. Su alrededor van formando. Y así se forman las miofibrillas. Hay bastante. Sí, tiene su retículo sarcoplásmico liso y bien desarrollado. Porque también controla el calcio, ¿no? Músculo cardíaco, también. El calcio es importante para los 3 músculos, pero vamos a ver qué diferencias hay. En el cardíaco también tiene esta organela, pero poco desarrollada. Y lo último, en el músculo liso también tiene esta organela, de igual manera que el cardíaco está poco desarrollada. El único que tiene una organela, un retículo sarcoplásmico bien desarrollado es el esquelético. Estos dos no. Vamos al control de calcio, pero como dice aquí, durante la contracción muscular.
Durante la contracción muscular hemos hablado en la teoría de Huxley que el retículo liso debe liberar el calcio y para la relajación debe absorber el calcio. La fuente puede ser intracelular, claro, dependiente del retículo sarcoplásmico, puede ser extracelular o tal vez las dos, no posiblemente ninguna, ¿no? Como una pregunta de examen. Durante la contracción muscular, el control del calcio en el músculo esquelético va a ser solo intracelular. Es suficiente el calcio que encontramos en el retículo sarcoplásmico, porque es bien grande, suficiente ese calcio. Claro que después se va almacenando y se va depositando más por fuentes extracelulares, pero en el momento de la contracción solamente se utiliza la fuente intracelular. Músculo cardíaco. Si tiene un retículo sarcoplásmico liso poco desarrollado, entonces las fuentes serán insuficientes intracelulares y tendrá que ser intra y extracelular. Intracelular y extracelular. Todo depende del desarrollo del retículo sarcoplásmico liso. Vamos con el músculo liso. Las fuentes de calcio son también intra y extracelular. Intracelular y extracelular. Por esta misma razón, porque esta organela está poco desarrollada. Vamos a la unión del calcio. Cuando esta organela ha liberado el calcio, se refiere a eso, ha liberado el calcio cuando se ha despolarizado la cisterna terminal y va a ingresar el calcio de afuera o solamente se va a utilizar de adentro. O se va a utilizar de adentro y de afuera. Todo ese calcio, ¿dónde se va a unir? A eso se refiere esto de unión del calcio. En el músculo esquelético debe unirse a una fracción de la troponina, la TNC, troponina C. Músculo cardíaco, lo mismo. Se une a la TNC. ¿Y qué pasa con nuestro músculo liso? No tiene troponina C. De su cuenta tiene la calmodulina. Se une a la calmodulina, no a la troponina C. Pero igual se va a deslizar la actina sobre la miosina. Medios de unión. Revisamos acá. Este no tiene. No posee medios de unión. Músculo cardíaco, claro que sí, aquí están esos engranajes, ¿no? Los discos intercalares. Sí posee. Discos intercalares. Y el músculo liso también tiene medios de unión. Sus medios de unión se llaman los nexos o comunicantes. Comunicantes, uniones de tipo comunicantes. Contracción. La contracción va a ser voluntaria, siguiendo la ley del todo o nada, ¿no? Es así en el músculo esquelético. En el músculo cardíaco, la contracción es involuntaria. Igual acá, en el músculo liso es involuntaria. Contracción involuntaria. Pero acá no se sigue la ley del todo o nada. Casi. Ley del todo o nada. Aquí me estoy cambiando de color. Tiene que mantenerse el rojo. Contracción involuntaria. Pero es rítmica, espontánea. Diferente, ¿no?
Y en el caso del músculo liso, que es voluntaria, no es rítmica ni espontánea, pero no sigue la ley del todo o nada. Y músculos lisos, vamos a encontrarlos utilizando aquí este gráfico para describir. Podemos encontrarlos como voluntarios, bueno, como multiunitarios o unitarios. Multiunitario y el unitario. El más común es el unitario. El músculo liso unitario, por ejemplo, el de las vísceras, capa muscular externa del estómago, esófago, intestino delgado, grueso, etc. Esas células musculares de esa capa reciben solo algunas terminaciones nerviosas para depositar el neurotransmisor. Y este neurotransmisor tiene que pasar de una célula a otra célula, como en un vaso sanguíneo, como en una arteria igual. Hacemos el ejemplo con una arteria. En una arteria tenemos una túnica media que es un músculo liso. Llega el neurotransmisor, la noradrenalina, y solamente se llega a algunas células, no a todas. Y de esas células pasa a otra y a otra por estos medios de unión de tipo comunicante. A ese tipo de músculo se lo llama unitario, donde en todo músculo se recibe una o pocas terminaciones nerviosas. Y el multiunitario es aquel músculo liso en el cual cada célula recibe una terminación nerviosa. Por ejemplo, el músculo liso del iris. Y estos músculos tendrán diferente velocidad para la contracción. Uno se contrae más rápido que el otro. ¿Cuál de estos se va a contraer más rápido? Aquel músculo liso que recibe cada célula su terminación nerviosa, o aquel músculo liso donde se recibe una o pocas terminaciones que van de una a otra célula. Aquel músculo donde cada célula recibe su terminación nerviosa. Ese músculo se contrae más rápido. El multiunitario se contrae más rápido que el unitario. Vamos con la mitosis. El músculo esquelético no puede dividirse, no realiza la mitosis. El músculo cardíaco tampoco realiza la mitosis. Y nuestro músculo liso sí se divide. Un ejemplo claro de la mitosis del músculo liso es en el útero grávido, el miometrio. Comienza a proliferar la mitosis, que tiene que aumentar el tamaño, tiene que crecer para poder alojar el producto. Y de esto nosotros podemos entender la regeneración, la capacidad regenerativa. El músculo esquelético tiene capacidad regenerativa, tiene a cargo de una célula madre. ¿Cómo se llama la célula madre? Que se va a encargar de reponer células musculares muertas. La célula satélite. Célula satélite que solamente se encuentra en el músculo esquelético. El músculo cardíaco no tiene ningún tipo de célula madre, no. Su regeneración es muy baja, apenas un 1% al año, así se considera. Si mueren las células musculares cardíacas, por decirles, por un infarto de miocardio, entonces varias células van a ser reemplazadas por tejido conectivo, porque no tiene células madre. Su regeneración es muy baja. %1 al año. Y el músculo liso, al tener la mitosis, sí, tiene una regeneración muy buena.
Eso en cuanto a la diferencia. Algo más aquí que podríamos adicionar como algunos puntos importantes acá en el músculo cardíaco, que estas células cardíacas tienen ramificaciones, hay algunas ramificaciones que tienen estas células. Y estas células cardíacas pueden producir hormonas. En el corazón se fabrican hormonas por unos tipos o por una variedad de célula cardíaca especializada que son las células secretoras. Es un tipo de músculo cardíaco. La hormona que se sintetiza acá en el músculo cardíaco se llama el péptido auricular natriurético. Es una hormona peptídica auricular porque se secreta por células musculares cardíacas de las aurículas, más que todo de la aurícula derecha. ¿Y cuál es la función de esa hormona, de ese péptido o polipéptido auricular natriurético? Uno, disminuye la capacidad de reabsorción de los túbulos renales y tiene un efecto para disminuir la presión sanguínea arterial, inhibiendo vasoconstrictores. Con eso hemos terminado todo el capítulo de músculo, viendo el resumen de la comparación de los tres músculos. Y ya la siguiente sesión vamos a comenzar con tejido nervioso. Entonces, les deseo un buen resto de jornada.